Bien, 26 días ya han pasado desde la detención abusiva, injustificada de Ricardo Francolini, presidente de la Junta Directiva de esta empresa, Next TV, Canal 21. Está con nosotros esta mañana su abogado Carlos Carrillo, pues para ampliarnos un poco más sobre la situación, lo que está sucediendo y realmente, pues, ¿qué se ha hecho hasta este momento y qué podemos esperar, abogado? Buenos días. Buenos días. Sí, mira, gracias Iván por la oportunidad. En el día de hoy se cumplen 30 días de que se habían vencido los términos de investigación. La Fiscalía tiene programadas nuevas diligencias y la defensa del señor Ricardo Francolini insiste en que su detención en virtud de todo el marco de una facilidad financiera que ya ha sido repetitiva y que ha quedado claramente establecida, que la misma fue aprobada, que fue pagada, que fue finalmente cumplida, incluso bajo el acuerdo en la presente administración de la Caja de Ahorro, no tiene una relevancia jurídico-penal para que se haya ordenado su detención preventiva. Paralelamente, estamos a la espera del trámite de la fianza, que el que tiene el derecho a cualquier persona de ser excarcelada para poder enfrentar el proceso en otras condiciones. La tortura pública que se ha dado a algunos miembros de la directiva y a otros ejecutivos en las últimas 3 semanas ha quedado constancia entre los medios y nosotros seguiremos agotando todos los recursos correspondientes. Esto está en manos ahora del segundo tribunal Superior de Justicia. Esta semana debe tenerse una tramitación y esperemos que se dé una pronta decisión para los efectos de poder enfrentar el proceso. Abogado, yo ayer conversaba con mi esposa sobre este caso y yo le ponía un ejemplo y yo no sé si es un buen ejemplo para que la gente entienda qué es lo que ha sucedido con esta situación de la Caja de Ahorros, porque no es un dinero que se sustrajo de la Caja de Ahorros, fue un préstamo que se realizó, una línea de crédito que se otorgó cumpliendo con todos los requisitos. Y yo le decía, y usted me corregirá si el ejemplo no es el más claro, porque yo decía, yo tengo mi hipoteca con la Caja de Ahorros precisamente, del apartamento donde nosotros vivimos. Y yo le decía que era más o menos como que yo hubiese pedido, que como efectivamente hice, el préstamo para la hipoteca de la casa, cumplí con todos los requerimientos y posteriormente yo convertí mi casa en un laboratorio donde se procesaba cocaína. Y entonces me agarraron a mí y hubo pues una situación de la justicia y por ese caso entonces iban a culpar a la Junta Directiva de la Caja de Ahorros. Bueno, en términos generales, los parámetros que estás detallando pudiera dentro del análisis de la Fiscalía hasta ser viable. Nosotros consideramos totalmente fuera del contexto, pero entrar en este razonamiento y que se entre en esta aprehensión de cualquiera persona, o sea, yo tengo un préstamo con una institución financiera del Estado, yo lo pago, yo cumplo mis obligaciones en 2 administraciones distintas, porque hay que aclararlo. El préstamo se da en una administración y termina y se paga en otra administración. Es decir, si la Fiscalía dice que quiere investigar el origen de cómo tú me pagaste los fondos, primer punto, tiene que traer a la actual administración. Si tú me dices, no, pero es que está bien, me pagaste, pero utilizaste el dinero en otras cosas, es decir, pediste una plata para la hipoteca y te compraste, además de la casa, abonaste un carro. ¿Por qué lo hiciste y qué responsabilidad tiene la directiva en un momento determinado con eso? Y por otro, todos estos temores y aprehensiones causan una inestabilidad en cuanto a las contrataciones con instituciones del Estado. O sea, tú tienes que darle certeza a la administración pública, no resquebrajarla. Y en este caso en particular, ¿cómo van a quedar? No tan solo los prestatarios, sino la percepción inicial. Aquí se tenía la percepción inicial de que Ricardo Francolini fue detenido porque se robaron 7 millones de dólares en la Caja de Ahorro y resulta que no, que los 7 millones de dólares se pagaron más los intereses y que la Caja ganó en 2 años, en cada año $800,000. Entonces, todas estas situaciones han llevado a que al final del día Ricardo Francolini es presidente de este medio de comunicación social, no tiene ninguna posibilidad de alteración de pruebas y ya habían pasado 2 años y medio. Y esta situación, vuelvo y te
repito, que ha sido reiterada, no tiene explicación alguna. Es más, las últimas diligencias y órdenes tomadas por la Fiscalía contradicen de la uniformidad en cuanto a la atención de las situaciones. ¿Por qué? Porque hay una junta directiva que aprueba un préstamo, hay unos funcionarios que tramitan el préstamo, hay otra junta directiva que aprueba la aceptación del pago, hay otros funcionarios que reciben el pago y se dan dos administraciones distintas, incluso de la propia Contraloría General de la República. Aquí vamos a tener que seguir martillando, aunque parezca insistente en esto de que es imposible que se penalice la administración pública y en este momento las instituciones financieras estatales, saliendo del marco de una referencia de la superintendencia de banco hacia la esfera criminal. Esto para nosotros va a traer efectos nocivos a corto, mediano y largo plazo. Se habla de un secuestro en este momento. Es que cuando tú le dices a una persona que está detenida y no tienes una base legal y no hay un remedio legal inmediato, la persona tiene una percepción de que está secuestrada porque le están pidiendo, oiga, usted se queda detenido hasta que mencione a fulano de tal. Es eso lo que está pasando. Entonces, esa es la percepción que hay y es lo que se está produciendo y ya la gente no cree en ideas si no cree en resultados. Y el resultado es que, ok, yo tengo que decir, señores, sí, mira, yo sí formaba parte de la caja de ahorros, pero ¿sabes qué? Yo no sé nada y no pasó nada, pero el presidente de la Junta Directiva es Ricardo Francolini. Entonces, cuando tú ves esos hechos y ves cambios de medidas cautelares frente al asunto y el manejo de la tortura psicológica que implica el tener que ir reiteradamente a una declaración, tú pierdes la fe en el sistema. Si tú has ido 1, 2, 3, 4 y 5 veces y has dicho, yo aprobé esto, yo tramité esto, no sucedió nada ilícito, se pagó el préstamo y resulta que la quinta vez, ok, sí, pero el presidente de la Junta Directiva era Ricardo Francolini, algo que existía en el expediente y te dan una medida cautelar, entonces tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué parámetro? Y ahí la percepción de que uno está retenido a cambio de una declaración. Eso es lo que está sucediendo en este momento cuando vemos que algunos ya han salido y otros están todavía detenidos. Es la falta de uniformidad. Cuando tratan las cosas por condiciones específicas, ya uno siente no tan solo una discriminación, sino una violación institucional a los derechos de Ricardo Francolini. Volvemos al mismo parámetro. Si no había la base para detener a Ricardo Francolini, ni a nadie en este proceso, ¿por qué eres selectivo al primero destruir unas carreras de jóvenes profesionales, ejecutivos que por lo menos en este caso garantizaron el efectivo y el normal desenvolvimiento de una facilidad financiera que era el objeto de la caja de ahorro, que es el objeto correspondiente, y ahora resulta que destruye su imagen profesional, afecta a su familia, los tratas discriminadamente. ¿Y en base a qué parámetro? Bueno, que la quinta vez mencioné que Ricardo Francolini era presidente de la Junta Directiva. Todo esto al amparo de una justicia lenta, una justicia que bajo factores reales de poder pareciera no acceder a los derechos ciudadanos y que no haya una tutela efectiva de la libertad, provoca el condimento o el campo fértil para el abuso del poder. Un abuso del poder que está causando un daño irreversible, irreparable y que está sesgando indirectamente la situación de muchas familias, adicional a afectar las condiciones de un medio de comunicación ¿Usted ha social. tenido acceso al expediente ya completo? Lamentablemente no, yo he tenido acceso hasta el tomo 11, ya va para el tomo 12, las últimas diligencias, estamos hablando de los últimos 5 o 6 días, no se tuvieron acceso, esperemos que hoy lo tengamos. He pedido a algún medio de comunicación que nos den las copias que ellos tienen ver. El medio de comunicación sí lo tiene, pero sí, la defensa no tiene. No tenemos, lamentablemente, y lo he repetido varias veces. ¿Qué explicación hay para eso? Jurídicamente ninguna. Personalmente es un acto humillante y legalmente es un acto abiertamente ilegal, que tú vas condimentando todas estas cosas y tú al final tienes la percepción de una detención abiertamente ilegal con los efectos correspondientes, que se tratarán de hacer diligencias para tratar de darle una apariencia de legalidad, sí,
pero es evidentemente que está por encima de la ley la detención de Ricardo Pero cuando Francolini. ustedes como defensa preguntan, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos acceso al expediente y los medios de comunicación sí? O sea, ¿qué respuesta obtienen? O sea, ¿qué justificación dan para eso? Bueno, como no obtenemos una respuesta verbal, lo hemos hecho por escrito. Esperamos que en el transcurso de los próximos días o las próximas horas la Fiscalía por lo menos tenga el prurito de respetar la igualdad procesal, el derecho de acceso y que se nos brinden en el día de hoy los documentos. Mira, las excusas de que no está numerado el expediente o de que están en diligencia pasan de irrelevantes cuando al día siguiente o horas después de una diligencia judicial un medio de comunicación tiene las copias correspondientes. ¿Cómo puede la Fiscalía tener un principio de reserva y cómo se puede mantener la detención de una persona en estas condiciones? Y las declaraciones salen cortadas, es decir, la parte correspondiente donde se certifica el trámite o la no vinculación de nadie a un delito o la no mención de Ricardo Francolini, eso no es publicado por este medio, tampoco las referencias. Más aún, existen la manipulación de la información a tal nivel que hasta como un cuento o un desarrollo se dan los próximos capítulos adelantados en los medios de comunicación social, en perjuicio de otro medio de comunicación social. Ahora, abogado, ¿de qué manera cambia el panorama o de qué manera implica esto en el señor Ricardo Francolini, o incide, mejor dicho, de que una de estas personas diga, la petición la hizo el presidente de la Junta Directiva? Bueno, mira, ha quedado claro por documentos de cómo se tramitó, quién solicitó y cómo fue la correspondiente presentación. Y los documentos pues son claros. Si una persona por complacer o por buscar o por dar algo que le están solicitando, menciona a Ricardo Francolini coyunturalmente, mañana se va a aclarar. Y la que va a quedar en entredicho es exclusivamente la Fiscalía y se va a deteriorar el Ministerio Público. ¿Qué pasa si mañana llega uno de los declarantes, como posiblemente se va a dar en las próximas horas, y diga, señor, esto sí, usted me dio una medida cautelar y yo pido asilo diplomático porque yo fui presionado para decir esto? ¿Qué sucederá y qué se va a esperar de esta situación que la justicia se exponga? Entonces, nosotros no puedes dejar una investigación o una justificación al decir coyuntural de una persona que contradice documentación y que es parte de la realidad. O sea, lo que usted me dice es que una cosa es lo que diga la persona y otra cosa es lo que se pueda probar luego que declare de esa manera. Correcto, y más aún cuando no perdamos el marco. El marco es lo que tú decías hace unos minutos, es un financiamiento bancario que se cumplió. Es decir, aquí el primer día se dijo prácticamente se robaron 7 millones de dólares, hay un peculado. La gente entendió eso y por eso se daba la necesidad de detener a una persona. Ahora resulta que no fue que se robaron el dinero, que no fue que se perdió 7 millones, que hubo un ingreso de ganancia. ¿Y cómo tú interpretas ahora cómo la Caja de Ahorros recibió unos fondos y ganó dinero? Ah, no, pero es que yo quiero ver en qué y cómo fue que se hizo este préstamo. Perfecto, pero estos son los casos de corrupción más graves que hay, corrupción donde no hay perjuicio. O sea, si tú vendes la percepción de que aquí se robaron 7 millones de dólares, ten por lo menos la situación de demostrarlo. Cuando todos los auditores internos y externos de la Caja de Ahorros han certificado que todo su manejo en los últimos 5 años fue transparente, que incluso generó ganancia. Entonces, aquí tú estás poniendo en entredicho a los auditores internos, a los auditores externos, a la superintendencia de banco. ¿Por qué? Por mantener a Ricardo Francolini detenido. Entonces, no te preguntes después por qué la gente siente que usas el poder para mantener una detención. ¿Hay antecedentes en este tipo de situaciones o casos similares o parecidos? Bueno, coyunturalmente siempre se dan. El problema es la respuesta de la justicia. Tú no puedes causar ya la expectativa de que hay un delito y de que hay posibles responsables y de aquí 1, 2, 3, 4 meses o 1, 2, 3, 4, 5 años decir, hey, ¿sabes qué? Aquí no pasó nada. Una persona pasó 29 días detenida, pero no sucedió nada y lo lamento, cambio y fuera y no hay responsabilidad. Y la imagen dañada de la persona.
totalmente, y más cuando se trata, y no tan solo de Ricardo Francolini, de otros jóvenes ejecutivos bancarios y profesionales que su familia y su nombre ha sido pues mencionado públicamente en relación, en un mercado pequeño como el panameño, y más en la banca con cierto celo impropio en un momento determinado, pero justificado por la delicadeza de sus funciones, la persona y el profesional joven sufre un perjuicio muy difícil de superar. Solamente coyunturalmente el daño que se hace es muy negativo. Continúa también la insistencia de que los directivos nuevos de la Caja de Ahorro, la nueva Junta, se convierten en querellantes. Todavía está esa insistencia allí. ¿Por qué? Bueno, mira, nosotros hemos, incluso ya en el día de hoy salieron en los medios de comunicación social, ante la actitud del Procurador General de la Administración de dar una orden de que la Caja de Ahorro se convirtiera en querellante. Nosotros hemos presentado un amparo de garantías constitucionales contra esa orden. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia en el transcurso de las próximas semanas por lo menos ponga un freno o un coto al exceso del uso del poder, porque el señor Procurador General de la Administración es parte del Ministerio Público. ¿Cómo la parte investigadora le pide a un tercero que se convierta en querellante y el tercero le está diciendo no, porque no he sufrido perjuicio y no quiero responsabilidad? Y yo esto lo aportamos nosotros, no quiero responsabilidad por la barbarie judicial que tú estás haciendo. O sea, no me pidas que yo refrende algo que al final está contaminando el ejercicio de la actividad financiera de la Caja de Ahorro. ¿Qué papel sigue jugando la Superintendencia de Bancos en este caso? ¿Qué han hecho? ¿Qué han dicho al respecto? Bueno, la Superintendencia de Bancos lamentablemente no ha procedido a proteger a un ente financiero miembro del sistema bancario. O sea, para nuestro juicio, la inacción de la Superintendencia Bancaria es dejando de cumplir con las funciones de tutela que tienen de todos los usuarios del sistema. O sea, no puede ser posible que otra institución coyunturalmente con un factor real de poder como el Ministerio Público irrumpa en el ámbito de mis ejercicios profesionales como superintendencia de banco y yo no ponga un límite o yo diga, hey, ¿sabes qué? No te metas en mi campo hasta que yo te pida o yo detecte algo, porque me estás rompiendo el esquema en el cual se debate en la situación. El daño que se hace a la fortaleza que debe tener una institución financiera, la Superintendencia de Banco no lo ha tutelado y lo tendrá que hacer progresivamente. El no hacer de la Superintendencia de Banco, que ya es un llamado de atención para el Ministerio Público, no produce evitar el daño que se está ¿Ha habido ocasionando. acercamientos de ustedes como defensa con la superintendencia? No, nosotros todo lo contrario. En virtud de que las investigaciones, el término se venció el 7 de octubre, desde el día 13 de octubre, fecha en el cual fue detenido, fue 12 de octubre que fue detenido Ricardo Francolini, al día siguiente la defensa lo que pidió, ¿sabes qué? Yo contigo no puedo discutir, mándame este expediente a un juzgado porque ya el término se finalizó y estás haciendo actos posterior a tener la competencia para investigar. Lamentablemente, vuelvo y te repito, hace 30 días de que se venció el término, la detención de Ricardo Francolini se produce el día 12, o sea, 5 días después de vencidos los términos, y la defensa lo que está requiriendo a la Fiscalía es que mande el expediente para que se evalúe. Si ellos tienen razón o nosotros tenemos razón. ¿Por qué? Porque de mantener la detención de Ricardo Francolini en jurisdicción del Ministerio Público, pues fuera de romper todos los parámetros que se establecen, por ejemplo, que la detención preventiva es la última de las medidas cautelares, que no se puede detener a una persona si no hay un delito, que tiene que haber acceso al expediente. Todos estos elementos pues ha quedado públicamente en el debate nacional y lamentablemente se ha podido comprobar la ineficacia de la tutela judicial en estos casos. ¿De dónde se agarra el Ministerio Público en este caso para llevar adelante una investigación en la que los términos estaban vencidos ya? ¿Qué dicen? O sea, ¿hay alguna ley que se los permita? El uso del poder por el poder mismo. Al no tener una protección, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, no tener una posibilidad de que un juez o que opere de hecho y haya una responsabilidad,
las personas abusan del poder y nos quedamos nosotros sin un mecanismo efectivo, más allá de poder estar en los medios frente a que se filtran informaciones, porque si tú te das cuenta el día que es detenido Ricardo Francolini, los medios de comunicación estaban de las 7:30 coyunturalmente en el Avesa. Una casualidad de que previamente a un acto judicial, ya en las instalaciones donde se va a producir, ya convertido en un acto circense, se convocan a los medios para efectos de exhibir públicamente y vuelvo y te repito, no es un particular el que te está diciendo o te está acusando de que se robaron un dinero, es un fiscal. Y si un fiscal dice esto, es que supuestamente debe haber algo. Y cuando tú te das cuenta de que no es así, ¿qué reacción y cómo se hace la reversa jurídica para poder reparar los daños? Abogado, esta investigación se inicia de oficio. No hay un querellante, en este caso la Caja de Ahorros en ningún momento presentó la querella y dos veces en dos comunicados por separado ha dicho que ellos no tienen la intención de hacerlo, por lo menos hasta este momento. ¿Por qué el Ministerio Público de oficio inicia esta querella cuando se dice que los fondos que se utilizaron no eran fondos estatales? Explíquenos esta parte. Bueno, mira, la discusión sobre la naturaleza de los fondos entra en el morbo de decir si hubo un peculado. Es que independientemente de los fondos, que es otra discusión teórica, aquí se comienza la denuncia o esta investigación por una información periodística directamente contra Ricardo Francolini. Es como aquel, tú siembras una noticia, yo soy un factor real de poder, suministro una información, el medio me da una primera plana y en base a eso yo ya tengo una justificación con otra mano que es el Ministerio Público de abrir una investigación. Ese juego en un momento determinado lo que está es obligando a contaminar. Miren, más aún, tú no me puedes hablar al transcurrir de 2 años y medio de que se han aprobado estados financieros. Tú no me vas a hablar de que, oye, de oficio voy a comenzar algo que tengo certificaciones de contadores públicos internos y externos que dicen que no pasó nada. Entonces, ¿cómo tú justificas una investigación de oficio en base a una noticia sembrada que es origen dada en información que había sido y que después fue judicializada? Finalmente ya, ¿cuándo se podría esperar una respuesta del Segundo Tribunal Superior de Justicia? ¿Cuál es el límite, el término? Bueno, la Fiscalía puede en cualquier momento valorar la situación de detención preventiva de Ricardo Francolini. Esa es la primera opción. La segunda opción es que el trámite de la fianza tiene que ir donde un magistrado, tiene que asignársele y después tienen que firmar 2 magistrados. Demora un par de días o dependiendo del feriado que viene, la disponibilidad. Esperemos que sea lo antes posible. Mientras tanto, todas estas declaraciones que se tomen, todas las referencias que se tomen, yo lo que les pido a las personas que nosotros comprendemos la presión psiquiátrica que deben estar sufriendo frente a una tortura, que guarden las pruebas para los efectos que en algún momento se puedan acopiar, porque la defensa de Ricardo Francolini en este momento, en este sumario, no va a realizar ninguna diligencia más allá de exigir su liberación. Muy bien, abogado Carlos Carrillo. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por pasar por acá y pues compartir con nosotros toda esta información y ponernos al tanto de la situación en el caso de los ex directivos de la Caja de Ahorros, por supuesto incluyendo al presidente o al expresidente de la Junta Directiva, Ricardo Francolini, que resulta ser también el presidente de la Junta Directiva de esta empresa, Next TV, Canal 21.